Durante siglos fueron la orden más poderosa de Europa. Estamos hablando de banqueros, de monjes y de guerreros que protegían peregrinos que iban a la Tierra Santa, hasta que un día todo cambiaría. Hoy vamos a hablar de una de las órdenes más misteriosas y más fascinantes de la Edad Media. Estamos hablando de nada más y nada menos que de los Caballeros Templarios. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a esta Tierra Santa entre los siglos 11 y 12 después de Cristo. Aquí obviamente tenemos que recordar lo que fue la primera cruzada, que duraría del 1096 al 1099 después de Cristo, en lo que fue una guerra que lanzaría la Europa cristiana para recuperar lo que es Jerusalén, y en el año 1099 lo lograría. Es decir, Jerusalén pasaría a manos cristianas. Pero esto vendría con un problema. ¿Y cuál es este? Se preguntarán. Pues que llegar a Jerusalén es peligrosísimo para todos estos peregrinos que están en Europa, porque en el camino podrían vivir lo que eran robos, ataques e incluso asesinatos. Es decir, no había protección real. Entonces aquí es cuando nacería esta gran idea. ¿Y cuál es esta? Que un pequeño grupo se reúna precisamente para proteger a sus peregrinos en su camino a Tierra Santa. Aquí entraría un personaje de la historia llamado Hugo de Payens, que en el año 1119 funda lo que se convertiría en los Caballeros Templarios. Este era un concepto único, ya que estamos hablando que eran monjes y guerreros. ¿Y por qué decimos que eran monjes? Pues porque hacían votos de castidad, de pobreza y de obediencia, tal cual. Pero aquí lo chistoso es que también combatían. Y el nombre de los templarios viene precisamente porque se establecerían en lo que es Jerusalén, muy cerca de lo que es el Templo de Salomón. He ahí su identidad. Y en realidad era una orden muy pequeñita al inicio, obviamente no eran ni poderosos ni ricos, y su idea o sus ideales eran bastante idealistas, bonitos, lo que ustedes quieran. A final de cuentas, era una orden humilde y con una misión clarísima. Esta tarea que tenían era simple, pero era brutal. ¿Y por qué decimos esto? Porque escoltar a estos peregrinos en las rutas tan peligrosas prácticamente era arriesgar la vida todos los días. Pero aquí empezaría algo sumamente inesperado. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues que lo que empieza como protección pronto llamaría la atención de Europa. ¿Y de quién específicamente estamos hablando? De la Iglesia, ya que esta orden empezaría a generar este reconocimiento y recibiría apoyo de figuras o personajes de la historia clave como Bernardo de Claraval, que era uno de los hombres más influyentes de este mundo cristiano, y lo que terminaría siendo es legitimizar a estos templarios y, lo más importante de todo, promover su causa. Unos años después llegaría el año de 1129 en lo que sería el Concilio de Troyes. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues que la Iglesia prácticamente reconoce a estos caballeros templarios. Es decir, dejan de ser un grupo para convertirse en una institución aprobada por la mismísima Iglesia. Y con esto, pues obviamente cambia todo. ¿Por qué es esto? Porque los templarios recibirían lo que es la exención de impuestos, la independencia de los gobiernos locales, que terminaría por hacer una obediencia única y exclusivamente al Papa. Es decir, nadie podía tocarlos excepto la Iglesia. Y con esto, obviamente, comenzarían a recibir lo que son donaciones. Es decir, empiezan a recibir tierras, empiezan a recibir dinero y empiezan a recibir hasta castillos. ¿Y de quién venían estas donaciones? Se preguntarán. Pues de reyes, de nobles y de gente que en ese momento era muy creyente y muy afín a esta misión de estos caballeros templarios, y de esta manera es que comenzarían a financiarlos. Estos caballeros templarios dejarán de establecerse única y exclusivamente en lo que era Jerusalén para moverse a Europa y empezarían a establecerse en lugares como Francia, como Inglaterra, como España y como Italia. Y así empezarían a crear lo que es una red internacional de caballeros templarios. Y aquí viene el giro más importante de estos caballeros templarios. ¿Y cuál es este? Se preguntarán. Pues que ahora sí, con tanta riqueza de todas sus donaciones, comenzarían a manejar lo que es el dinero. ¿Y por qué lo hacían? Otra vez, la intención empieza muy buena, que era apoyar a los peregrinos en que pudieran depositar el dinero en Europa y pudieran retirarlo en lo que es la Tierra Santa. Es decir, sin saberlo, crean uno de los primeros sistemas bancarios de la historia. Estamos hablando que generaban confianza, registros y transferencias en plena Edad Media. Y sí, siguen siendo monjes y guerreros, pero ya serían ahora administradores de riqueza. Y esto obviamente cambiaría la escala. Estamos hablando que pasarían de ser protectores de caminos a una organización con poder real. Pasaría poquito más el tiempo y estos caballeros templarios dejarían de ser necesarios para volverse un poquito incómodos. ¿Y por qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues porque ya no solo están en Tierra Santa. Como les dije, ya estaban en Francia, Inglaterra, España e Italia, acumulando riquezas extremas en tierras, castillos y oro. Prácticamente tenían un sistema financiero envidiable que los convertirían en pocos años en la institución más importante de Europa. Y no solamente manejaban el dinero de los peregrinos, a los pocos años empezarían a manejar el dinero de los mismísimos reyes. Es decir, ya financiaban las guerras, ya guardaban tesoros y prestaban dinero a estos reinos. Llegó un momento que incluso los mismos monarcas ya dependían de estos caballeros templarios para tomar sus decisiones. Y aquí está el verdadero problema de este.
¿Cuál es? Que no respondían a ningún gobierno y a ningún rey, sino que solamente respondían al Papa. Y recordemos que son caballeros. ¿Qué quiere decir esto? Que además de dinero, tenían lo que eran caballeros entrenados, fortalezas y estructura militar. Es decir, era una orden religiosa con capacidad de guerra. Y obviamente, sin poder responder a ningún monarca, pues prácticamente se vuelven peligrosos y también sospechosos. Llegó un momento en que eran demasiado ricos, demasiado organizados y demasiado independientes, es decir, demasiado poderosos, y con el tiempo se daría cuenta el mundo de que ya no necesitaban realmente esta protección de los peregrinos y que habían creado un gran monstruo. Entonces, obviamente, la misión disminuye, no termina, pero la riqueza no, es decir, la riqueza sigue aumentando. Y esto sería hasta que llegaría un personaje de la historia llamado Felipe IV de Francia, que era el rey de Francia y que de un día para otro decidiría cambiar de opinión y tomar una decisión sobre estos caballeros templarios. ¿Cuál fue esta? Se preguntarán ustedes. Que como no puede controlarlos, debía de destruirlos. En realidad, no lo hizo por esto que les había dicho. Podemos intuir que como este rey Felipe IV era un rey poderoso pero muy endeudado, precisamente con estos caballeros templarios, pues una forma de liquidar esta deuda era liquidando a estos caballeros templarios. Entonces llegaría el día 13 de octubre del año 1307, en una de las operaciones coordinadas más importantes de esta Edad Media, se ordenaría lo que es el arresto masivo de todos los caballeros templarios de toda Francia. Estamos hablando de que esto fue el mismo día. No había aviso, no había defensa, había un montón de acusaciones, entre las cuales figuraban lo que era la herejía, la corrupción, los rituales secretos que traerían mitos, que ya hablaremos después, y prácticas blasfemas. Estos 4 cargos son extremadamente graves para esta época. Además de que para obtener estas confesiones utilizaban a nada más y nada menos que a la tortura. Obviamente muchos caballeros templarios confesarían, pero esto sería bajo presión. Entonces realmente la verdad queda en duda. Y Felipe IV no actuaría solo. Estamos hablando que presionaría al Papa de ese tiempo, estamos hablando de Clemente V, para actuar en conjunto contra esta orden de los caballeros templarios. Así que finalmente en el año 1312 el mismo Papa toma la decisión de disolver a esta orden de los caballeros templarios. Con esto, esta orden dejaría de existir y el golpe simbólico sería con nada más y nada menos que con el personaje de la historia, Jacques de Molay, que era el último gran maestre de estos caballeros templarios, quemado en la hoguera en el año 1314. Y aquí nos queda a todos la duda. Es decir, ¿era culpable o fue una excusa para eliminarlos a todos? El punto fue en que en este año, 1312, la orden se disuelve oficialmente, pero los caballeros templarios siguen ahí. Muchos de estos miembros desaparecerían, algunos se integrarían a lo que eran otras órdenes, algunos simplemente desaparecen del registro y otros cambiarían de identidad, como película de James Bond. Pero la gran pregunta siempre fue, ¿qué pasó con su riqueza? ¿Dónde quedó su dinero? Porque eran una de las organizaciones más ricas de Europa, pero tras su caída, el dinero también desaparecería. Entonces aquí es donde surgen todas estas nuevas teorías. ¿De cuáles estamos hablando? De la que existen tesoros ocultos, rutas secretas y documentos perdidos que nos pueden guiar a un gran tesoro de la Edad Media. Nadie puede probarlo realmente, pero tampoco se podría descartar. Se dice que antes de morir, este gran maestro que les comenté, es decir, Jacques de Molay, lanzaría una maldición contra este Felipe IV y contra el mismísimo Papa Clemente V. De hecho, este par de personajes morirían a los días y la pregunta es si fue historia o fue coincidencia. El punto es que con todas estas cosas, estos caballeros templarios se convertirían en lo que es un sinónimo de misterio, ya que aparecerían a partir de ahora en lo que son los libros, las teorías y las historias modernas que tantos nos gustan. Entonces, ¿qué fueron estos hombres realmente? ¿Fueron monjes guerreros? ¿Fueron banqueros medievales? ¿Fueron víctimas del poder? Probablemente fueron todo esto al mismo tiempo, pero el verdadero legado viene muchísimo más allá del mito. Estamos hablando que nos dieron estructuras financieras, organización internacional y modelos de poder muchísimo antes de la época renacentista en que llegaron realmente estas cosas. Estos señores fueron unos adelantados a su tiempo y nos siguen fascinando porque representan 3 conceptos reales. El primero, lo que es el poder y la caída. El segundo, lo que es la fe y el dinero. Y el tercero, lo que es el orden y la traición. Estos caballeros templarios desaparecieron, pero no dejaron de existir del todo. Porque la historia, a pesar de que las cosas terminan, nos enseña que el legado de estos a veces se puede convertir en una leyenda.